Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Sabéis, para que os ubiquéis, todos estos mensajes empiezan con estas palabras: escribe al ángel de la iglesia de tal. Cuando habla del ángel se está refiriendo al líder, al pastor, al obispo, al anciano que hay en esa iglesia. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Di conmigo: eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de vosotros el diablo os meterá en la cárcel para poneros a prueba, y sufriréis persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Amén. Sabéis, muchas veces cuando hablamos de los primeros cristianos, cuando hablamos de la iglesia primitiva, y para ubicaros, cuando decimos iglesia primitiva, nunca te imagino una iglesia llena de simios y de primates, ¿vale? No se trata de eso. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, muchas veces tenemos nostalgia de ellos. Pensamos: qué pasada si yo pudiera haber nacido en esa iglesia primitiva. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cómo me hubiera gustado ser uno de los que se convirtieron con el apóstol Pablo? No veas cómo me hubiese encantado poder experimentar aquellas vivencias tan impresionantes con la obra del Espíritu Santo. Pero sabéis, todo esto lo hablamos bajo una perspectiva demasiado cómoda. Lo hablamos desde una posición demasiado cómoda para nosotros. Yo creo que a veces pensamos en esto bajo la perspectiva del que hace un viaje exótico, ¿sabéis? El que piensa en esto como si fuesen unas vacaciones. Vas, disfrutas de tu viaje, pero luego tú sabes que regresas a tu casa, regresas estando cómodo, regresas a tus comodidades, aquello que es tu contexto, a lo que es agradable y seguro para ti. Pero sabéis, ser cristiano en aquellos días no era nada cómodo, no era nada agradable humanamente hablando, y desde luego que no era nada seguro. Ser cristiano en aquellos días no consistía simplemente en ver milagros y en ver el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Eso no era lo único que se veía en la iglesia primitiva. Creo que a veces tenemos esta nostalgia de los primeros cristianos, pero basada en un conocimiento muy parcial de sus realidades. Sabéis, seguir el camino de Jesús en aquellos días era, en la mayoría de los casos, un camino de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Era un camino que muy poco tiene que ver con nuestra realidad de hoy. Hoy, escucharme bien, muy poco sufrimos por causa del Evangelio. Muy poco. Pero no era esta la realidad de la iglesia primitiva. Sí, es verdad, hay algunos que sufren mucho. En Siria, por ejemplo, ¿cuántos millones de cristianos han matado? Pero yo estoy hablando en nuestro contexto, aquí en España, hoy, en Occidente. Muy poco sufrimos, pero no era la realidad de la iglesia de Esmirna. Ellos eran perseguidos por el Imperio Romano, eran perseguidos por los paganos, eran perseguidos por los judíos, eran torturados. Métete en esto, ¿vale? No te despistes. Eran torturados, eran ridiculizados por causa de su fe, eran apalizados con el látigo, encarcelados, apedreados, eran muertos a espada, aserrados por la mitad, directamente te partían, crucificados, quemados, desposeídos de sus propiedades. Esto es lo que significaba ser cristiano. Oprimidos, maltratados, eran echados a los leones. Tú decías: yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, y tú sabías que te ibas a exponer a esa realidad. ¿Qué realidad más sufriente? Qué pasada estar entre aquellos cristianos, ¿no? Mirad, no creo que ninguno de nosotros haya querido estar
realmente entre aquellos. Se dice muy fácil desde este lado de nuestra historia, demasiado fácil, pero no creo que se vea tan alegre cuando son tus hijas o tus hijos los que van a llevar al martirio. No creo que se vea tan alegre, con esa alegría que tenemos nosotros de la iglesia primitiva, cuando es a tu esposa o a tu marido al que matan, o cuando es a tu padre o a tu madre o a tus hermanos. ¿Sabéis? Es por eso que en aquellos días el apóstol Pablo dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero esto no tiene el mismo sentido en nuestro tiempo. En aquellos días confesar a Jesús como el Señor tenía unas consecuencias muy drásticas para tu vida, muy drásticas. Hoy en día puedes confesar a Jesús como el Señor y la mayoría te van a ignorar o incluso van a decir, mira, un loco más, un loco más que salió de la pradera. Pero confesar a Jesús como el Señor en aquellos días implicaba la entrega de tu vida y la de tu familia. Eso era seguir al Señor. Y aún así el Señor nos decía, sígueme. Qué fuerte, ¿no? Sígueme. Aún así el Señor decía, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, aún al margen de eso. Y sabéis, así estaban los cristianos de la ciudad de Esmirna, pasando por el sufrimiento, por extrema pobreza a causa de su fe. Eran ninguneados. Tú tenías un negocio y hasta un punto todo el mundo te compraba. Cuando de repente te hacías cristiano y confesabas a Jesús como el Señor delante de todos, ¿sabéis qué hacían el resto? Dejaban de comprarte. Te hacían boicot, como hoy a los productos catalanes. Te decían, no, ya no más, a este tío ya no le compramos más, es catalán. Es cristiano. Extrema pobreza a causa de su fe. Y sabéis, esto no es todo. Si ya tenían sufrimientos y extrema pobreza, además tenían que contar con las calumnias que la gente lanzaba sobre ellos. Toda clase de mentiras y falsedades dañinas. Dardos de veneno salidos de lenguas sucias. Sin embargo, ahí estaban los cristianos de Esmirna, manteniéndose fieles a pesar de las circunstancias, manteniéndose fieles a pesar del dolor, fieles a pesar de las palizas, del hambre, de las muertes, de las injusticias. Por eso el Señor, esta y otra iglesia más, son las únicas 2 de las 7 iglesias que no reciben una reprensión por parte del Señor. Se mantuvieron fieles. Y sabéis, en esta historia hay algo que me genera mucha alegría en cuanto al Señor. Mucha esperanza. Y es que una vez más, nuestro Dios está pendiente de la realidad de su iglesia. Dios está pendiente. El Señor dice, yo conozco, versículo 9, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Yo sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. No hay nada en el conocimiento de nuestro Señor que sea escapado. El Señor está contando cada una de las lágrimas de su iglesia. Lloraste, sufriste, Dios está contando cada una de tus lágrimas. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza. Yo sé cómo calumnian de ti. El Señor no va a dejar sin consuelo a aquellos que no se rindan y que avancen a pesar de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y seguir sufriendo por causa de Cristo, porque esto es el Evangelio. ¿Sabéis? Nuestra realidad no está oculta a los ojos del Señor. Él conoce cada cosa que pasa en nuestro interior y Él está deseando abrazar y consolar a los que permanecen en su justicia. Mirar, hay algunos detalles que me gustan mucho. Déjalo desde el versículo 8, por favor. Y es que cuando leemos nosotros la Biblia, hay muchas cosas que no le encontramos el significado tan fácilmente. Las leemos y las pasamos de largo porque no entendemos bien qué quiere decir eso. Pero no era así con los primeros cristianos, los receptores de este mensaje. Dice el texto, yo soy el primero y el último. ¿Sabéis? Esto para nosotros tal vez no le damos tanta importancia. Lo leemos muy rápido como si fuese un saludo épico del Señor.
en plan El Señor de los Anillos, decir yo soy el primero y el último, y ya, y pasamos rápidamente a lo siguiente. Pero sabéis, Jesús nunca da una puntada sin hilo. Cada palabra de Jesús tiene un sentido. Y ante la triste realidad de la iglesia de Esmirna, el Señor comenzó su mensaje. El pastor le suena el teléfono. ¿Sí? No, broma. ¿Te imaginas? ¿Será posible? Esto es instrumento del diablo, no, broma. Es broma, es broma. Ahí está. Vamos a apagar los móviles. Decía que... ¿Se me nota colorado o los focos ya están rojos? Pues sabéis, decía que cada palabra tiene un sentido. Y ante la triste realidad de la iglesia de Esmirna, el Señor comenzó su mensaje con las mejores palabras que podían escuchar estos cristianos. Las mejores palabras. Yo soy el primero y el último. Yo tuve la primera palabra y tendré también la última. Mío fue el comienzo y mío será la última victoria. ¡Aleluya! Yo soy el primero y el último. No temáis en vuestro sufrimiento. Yo soy el primero y el último. No temáis en vuestra pobreza. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. No temáis cuando os calumnien. Yo soy el primero y el último. Nada logrará escapar de mi control y de mi justo juicio. Yo soy el primero y el último, dice el Señor. Pero esto no es todo. Jesús dice también, yo soy el que murió y volvió a vivir. Tú imagínate ante la angustia, ante la amenaza de muerte de los cristianos de la iglesia de Esmirna, cómo les tuvo que sentar que Jesús les dijera, yo soy el primero y el último. Yo soy el que murió y el que volvió a vivir. No hay nada que esté perdido. Dios tiene el control. Yo soy el que murió y el que volvió a vivir. Sé de tu tormento, sé de tu aflicción. Pero recuerda, yo soy el que murió. Yo también pasé por esto. Yo soy el que murió en la agonía de la cruz. Sea lo que sea por lo que tú estés pasando, Jesús ya se ha identificado contigo. Decepción, traición, persecución, tristeza, quebrantos, dolor, ira, violencia, persecución, muerte. Nada de eso le resulta extraño a nuestro Señor. Él es el que murió y el que también resucitó. Yo soy el que pasó por esto, dice el Señor, y no por mí mismo, sino por amor a ti. Yo soy el que pasó por esto y no por mí mismo. Yo no tenía que pasar por esto, dice el Señor. Lo pasé por amor a ti. Dice Filipenses, podríamos ver a Jesús diciendo esto. Yo soy el que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque morí, también viví. Y dice, por lo cual yo soy también el que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en mi nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Dicho de una manera más corta que todo esto, yo soy el que murió y volvió a vivir. El dolor no me venció, yo vencí al dolor. La enfermedad no me venció, yo vencí a la enfermedad, dice el Señor. La angustia no me venció, yo vencí a la angustia. El pecado no me venció, yo vencí al pecado. La muerte
no me venció. Yo vencí a la muerte, dice el Señor. ¡Aleluya! Y Jesús nos recuerda, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el que murió y resucitó. No temáis en vuestra aflicción, dice el Señor. No temáis cuando los días sean de angustia, cuando los días sean de dificultad. No temáis. Yo conozco vuestros sufrimientos y vuestras pobrezas. Sin embargo, sois ricos. Sí, toser. Sin embargo, sois ricos. Bendita riqueza la de los de Esmirna. Esto es evangelio verdadero. Mirar, esto es evangelio verdadero, escucharme bien. Mantener la riqueza del espíritu a pesar de lo que vivimos en el cuerpo. Esto es evangelio. Mantener el gozo del Señor aun cuando todo nos viene en contra. Esto es evangelio. Mantener la fe en lo alto aun cuando tu vida vienen golpes tras golpes. Sé de tu aflicción, sé de tu sufrimiento, sé de tu pobreza, sé de las calumnias, pero tú eres rico. Tú eres rico. Qué riqueza la de los de Esmirna. Y qué poco se nos habla hoy de sufrimiento. Y así nos va. Lo vuelvo a decir otra vez. Qué poco se nos habla hoy de sufrimiento y así nos va. Así nos va. Porque se nos habla muy poco de sufrimiento. Se nos hace creer desde púlpitos y de no sé qué historias y desde tu internet y el YouTube y toda esa basura que todo lo que vamos a vivir nosotros va a ser bueno. Y no, nos va a tocar sufrir y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Pero qué bueno es aquellos que perseveran, aún a pesar del sufrimiento. A la mínima, cuando algo no va como esperábamos, abandonamos. Cuando algo no funciona como deseábamos, cuando alguien nos dice algo que no nos gustó, abandonamos, nos rendimos, nos venimos abajo, perdemos la fe, ya no cantamos, ya no vamos a la iglesia, ya no sale la bestia que tenemos dentro, ese fruto del Espíritu ya no se ve por ningún sitio, porque sufrimos un poquito. Porque somos nenazas, niños malcriados. Pero no pasaba esto con la iglesia de Esmirna. Ellos sabían que seguir a Jesús les iba a conllevar sufrimiento. Y estaban dispuestos a pasar por la prueba y por el fuego. Y mirar, escucharme bien, el verdadero creyente no pierde su riqueza espiritual por causa de sus aflicciones, ni de su sufrimiento, ni de su pobreza, ni de las calumnias. No lo pierde. El verdadero creyente ya se considera rico estando en Cristo. El verdadero creyente, cuando pasa por problemas, mira a las montañas y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El verdadero creyente en medio de la aflicción dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El verdadero creyente ya se considera rico estando en Cristo. Qué poco se nos habla del sufrimiento. Mirar, Pablo, un hombre de Dios, un gran líder de la iglesia, un apóstol. Tal vez esperábamos que él tuviese éxito tras éxito, y más con las cosas que escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces justificamos eso como si todo nos va a ir bien porque estamos en Cristo. Mentira. Pablo estaba escribiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde la cárcel, en soledad, en prisión, en angustia, en sufrimiento. Y Pablo, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el apóstol,
Dice, en todo lo que hacemos, 2 Corintios 6, por si alguien toma notas. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, fuimos encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir. De lo demás no sé, pero de noche sin dormir sí. Pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. Nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. Está hablando a Pablo todavía. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o que nos desprecie. ¡Aleluya! Me encanta eso. Servimos a Dios, ya que la gente nos honre o nos desprecie. Yo seguiré sirviendo al Señor. Sea que se nos calumnie o que se nos elogie. Me encanta esto. Pase lo que pase. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún así seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo poseemos todo. ¡Aleluya! Estos son los verdaderos cristianos. Los que no te predican un evangelio de falsedades. Los que te dicen vas a sufrir. Pero por el Espíritu de Dios vas a ser capaz de salvaguardar el gozo del Señor. Nadie os robará el gozo. Aleluya. Que en este día estemos dispuestos a experimentar y mantener la riqueza de Dios a pesar de las circunstancias, como esta iglesia de Esmirna. Que estemos dispuestos a vivir un evangelio verdadero. Que Jesús pueda mirarnos y decir como aquella iglesia, escucharme bien, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Que Jesús pueda decir esto de nosotros. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. No te vengas abajo por causa de tu sufrimiento, ni de tu pobreza, ni por causa de las calumnias. ¿Sabes lo que dice el Señor a aquellos que se levantan contra los hijos del Señor con calumnia? Que son sinagoga de Satanás. Aquellos que se levantan contra los hijos del Señor con calumnia, el Señor dice que son hijos de Satanás. Dice el Señor, si alguno se levanta contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti se levantare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Escuchadme bien, nunca el Señor está con aquellos que alzan su lengua para dañar con una lengua venenosa, con una lengua criticona, con una lengua de murmuración. Nunca, nunca, el Señor nunca te acompaña ni me acompaña cuando levantamos nuestra lengua para criticar y para murmurar. ¡Nunca! Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Qué triste que haya quienes se sienten pueblo de Dios,
pero no temen a permanecer en el pecado y en la suciedad. ¡Qué triste! ¡Qué triste que haya quienes se sienten pueblo de Dios, pero no guardan sus lenguas del mal y de la murmuración! ¡Qué triste! Era común que los judíos de aquella época pusieran en la entrada de sus edificios sinagoga del Señor. Pero por sus acciones, el Señor los declara sinagoga de Satanás. Aquellos que se creían que por ser buenos judíos ya permanecían al pueblo del Señor, olvidaron aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo cuando dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, cortando el prepucio, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu. ¿Sabéis? Es judío, es Israel espiritual el que ha rechazado el pecado, el que ha circuncidado el pecado en su corazón. Ese es el verdadero judío. Cuidado con nuestras palabras. Mirad, el mismo Pedro fue instrumento de Satanás por querer impedir que Jesús sufriera en la cruz. Pedro el apóstol, Pedro el que había nacido de nuevo. El Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres de tropiezo en mi camino. ¿Qué nos hace pensar que nuestra lengua no es usada por Satanás cuando nos centramos en la crítica, en hablar y en escuchar murmuración? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que no somos participantes del ministerio satánico cuando estamos oyendo y cuando estamos hablando lo que no debemos hablar, lo que no debemos de escuchar? Ya basta del corre, ve y dile. ¡Basta! Somos hijos de Dios. El Señor dice: sé cómo te calumnian los judíos. Mirad, ¿qué nos hace pensar que Dios no sabe cómo manejamos nuestras lenguas? ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos escucha el día que hablamos lo que no debemos hablar? El pecado de otro. ¿Cómo nos gusta hablar del pecado de otro? El error que alguien cometió, y eso estamos cuchicheándolo día y noche con nuestros amigos, porque no son amigos. Son personas con las que no tenemos una relación de amistad. Son personas con las que nuestra amistad supuestamente se fundamenta en la crítica hacia el otro. Eso no es una amistad. Una amistad es esa relación que se fundamenta en vuestros proyectos comunes, no en lo que otro hizo mal. En el nombre de Jesús, ya está bien del corre, ve y dile. Ya está bien de dar nuestras lenguas a la boca de Satanás. Nuestro Dios lo escucha todo y Él dará a cada cual conforme a lo que sembró. ¿Quieres sembrar corrupción? Adelante, segarás corrupción. ¿Quieres andar en los deseos de tu carne? Adelante. Ten mucho cuidado que no llegue el día en que te caigas de la gracia por haberla pisateado. Es judío el que se circuncida de corazón, el que arranca el pecado, el que lucha contra el pecado, el que se esfuerza en la gracia, como dice Pablo. Ese es judío, ese es pueblo de Dios. Ese es al que Dios mira y sonríe dándole un aplauso desde el cielo. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buen siervo fiel. Presentaste tu cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios, que es tu verdadero culto. Bien, buen siervo fiel. Sabéis, la predicación de aquellos días era muy diferente a la que se escucha hoy en nuestras iglesias de Occidente. Ellos sabían que iban a vivir sufrimiento y no tenían temor en decir que iban a sufrir, que esa era su vida como cristianos, una vida para sufrir. Y sabéis, yo os digo, sufriréis. Gente que nos ve por el YouTube, hola,
vais a sufrir si queréis seguir a Cristo. Los que nos oyen por la radio, si quieres seguir a Cristo como Cristo te pide, vas a sufrir. Dice Pablo, después de anunciar el Evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y predicándoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Alguien me ha escuchado? Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No? Eso no nos gusta tanto. Vamos a improvisar un poquito. ¿Alguien puede llamar a la policía? Ah, no, ya. Pensaba que me habían robado el libro de Romanos, ya lo he encontrado. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Alguien me ha escuchado o no? Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que estamos dispuestos a ser fieles aun cuando todo nos viene en contra. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, haznos dignos de ti. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo para vencer, para batallar, para ser valientes que conquistan, a pesar de las luchas y de las dificultades, a pesar del sufrimiento. Valientes para matar nuestra carne. Valientes para destruir aquello que no proviene de ti. Valientes para vivir en el Espíritu, a pesar de... Dice el Señor en el Apocalipsis, en este mensaje que estamos viendo: te advierto que a alguno de vosotros el diablo os meterá en la cárcel para poneros a prueba y sufriréis persecución durante 10 días. Qué mensaje tan esperanzador. Qué mensaje tan esperanzador el de Cristo para su iglesia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Desde luego que Dios no desea vernos sufrimiento. Él no desea vernos pasarlo mal. Pero Él sabe que estamos en un mundo caído, un mundo de angustias, un mundo de oscuridad. Y créeme que en el punto en el que tú te dispones a ser sal, sal que sana, sal que persevera, sal que preserva, en cualquier punto en el que tú te acerques, que alguien le empiece a escocer, vas a empezar a ver lo que significa persecución y sufrimiento. ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? ¿Quieres ser un verdadero cristiano? ¿Quieres vivir el verdadero evangelio? Te vaticino, te profetizo que vas a sufrir. Lo vas a pasar muy mal, pero a eso nos llama el Señor. A aguantar. Y dice el texto: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Es una batalla. Esto no es un juego. Ser cristiano, chicos, jóvenes que me oís, no os veo. ¿Dónde estáis? Cata, por ahí, chaval. Diego, Tomás.
Ana ya se considera joven. Bien, Ana, bien. Chicos, Dani, adultos, niños, jóvenes, mayores, ser cristianos es una batalla. Esto no es un juego. Esto no es cantar canciones alegres y moviditas y escuchar mensajes motivacionales el fin de semana. No, eso es mentira. Eso es mentira. Ser cristiano es una batalla, es una guerra continua. Sé fiel hasta la muerte y entonces, porque fuiste fiel, yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Mirad, es interesante cuando vemos la historia de los griegos. Ellos recibían una corona corruptible. Cuando ganaban en sus olimpiadas, en sus deportes olímpicos, sus generales o quien organizase ese evento venían con una corona de laurel. ¿Cuánto más no nos tendremos que esforzar nosotros por alcanzar la gran corona, la corona de las coronas, la corona de la vida? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabéis, quiero hablaros de alguien que fue fiel hasta la muerte y que hoy está en la presencia del Señor como un hijo amado en quien Dios tiene contentamiento. Mirad, no sale en la Biblia, pero si leemos historia de la iglesia, veremos que Policarpo, ¿os suena ese nombre Policarpo? Tiene nombre de pescado, pero no. Policarpo era un pastor. Policarpo era obispo en la iglesia de Esmirna. Obispo, era pastor. Él era el pastor de esa iglesia. Y dice la historia que Policarpo fue designado como obispo, como pastor, por Juan el Bautista. Es decir, que cuando esta palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, está diciendo, escribe a Policarpo. Era Policarpo el que estaba siendo obispo en esa iglesia, pastor de esa iglesia. Y dice el texto de la historia de la iglesia que el sufrimiento y la persecución de los cristianos estaba siendo muy, ¿cómo se dice? Se estaba haciendo cruda, recrudeciendo. Es muy complicado esa palabra. Eso tiene que ser una palabrota, por lo menos, ¿no? Se estaba poniendo muy dura la situación para la iglesia. Perseguían a los cristianos, los querían matar. Y dice que finalmente capturaron a Policarpo, lo llevaron preso y le dieron a escoger entre maldecir el nombre de Cristo, el pastor de esta iglesia de Éfeso, el que recibió estas palabras de parte del Señor. El procónsul le dijo, maldice a Cristo, ofrece sacrificio al César o muere. ¿Sabéis qué le contestó Policarpo? Me encanta, este tío es un héroe. Le dijo, 86 años he servido al Señor y Él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Y el procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó, tú, escúchame bien, le dijo, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿A qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Y murió ese día. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Mirad, lo que estamos viviendo ahora no es realmente vida. Dios viene a traernos vida en abundancia, pero esa vida en abundancia no la podemos vivir aquí toda ahora. Si la viviésemos toda ahora, ya no haría falta que Cristo viniese. Estamos todavía en una batalla, estamos todavía en una guerra. Necesitamos hombres y mujeres que digan, yo voy a ser fiel hasta la muerte. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias, a todas. El que salga vencedor, el que venza, el que se mantenga fiel hasta la muerte, no sufrirá daño alguno en la segunda muerte.
Que Dios nos levante como sus valientes, como la iglesia que está dispuesta a conquistar, como la iglesia que sabe que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Fidelidad, compromiso, lucha, esfuerzo, esfuérzate en la gracia. Quiero concluir con un pasaje, el apóstol Pablo dirigiéndose a los hebreos, y dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Cuál es esa multitud tan grande de testigos para nosotros? Policarpo, por ejemplo, que acabamos de ver. Los mismos cristianos de la iglesia primitiva, a los que miramos con añoranza. La iglesia en Siria o en los países árabes o en África, que están siendo perseguidos, matados. Teniendo tan grande nube de testigos. Deja de mirar tu propio ombligo, dice el Señor. Sí, lo dice, en otras palabras, pero lo dice. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Despójate del pecado. No permitas que el pecado se ensoñaré de ti. No permitas que el pecado actúe en ti como si nada pasase y no importase. Sí importa. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.